Muy buenas noches a todos nuestros seguidores y seguidoras de Red Geocientífica de Chile. El día de hoy, una situación bastante especial. Comenzamos una transmisión directa para todo el país y para todo el mundo, directamente desde Santiago y desde regiones. El día de hoy estaremos conversando en nuestro conversatorio con el profesor Sergio Ruiz. ¿Quién es Sergio Ruiz? Bueno, Sergio Ruiz es el académico y director del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Es sismólogo, doctorado en sismología, y el día de hoy vamos a estar conversando junto a él y junto a mi compañero Cristian sobre la sismicidad en nuestro país, sobre lo que acontece últimamente en la Antártica, qué está pasando por ahí, qué está pasando en Copiapó, qué está pasando en Atacama, en Coquimbo. Así que todas las preguntas, especialmente para él, por favor las pueden ir dejando especialmente en la sección de preguntas. Nosotros vamos a tratar de ir leyéndolas todas. Bueno, mientras esperamos al profesor que se está conectando, por favor vayan dejando sus saludos, los vamos a estar leyendo. Nuestro personal, nuestra central están atentos 100% a ustedes, así que encantadísimos de poder leerlos. Sería muy bueno que también dijeran desde qué localidad nos están siguiendo. Sabemos que nos están siguiendo desde muchas partes del país y del mundo, por lo tanto sería muy bueno saberlo. Bueno, vamos a establecer conexión con el profesor a continuación para poder iniciar la transmisión junto a él. Lo vamos a estar buscando en estos momentos, así que pedimos un poquito de... Todavía no se conecta, vamos a esperar estos minutitos, vamos a ir leyendo los comentarios. Desde Quilpué nos siguen, ahí nos están siguiendo desde Coquimbo, saludos para H.Anchoas, nos están siguiendo desde Santiago de Chile, perfecto, súper, ahí nos están saludando desde Ovalle también. Ovalle, una localidad que últimamente se ha movido harto también junto a Copiapó, también Vicuña, hace muy poco tuvieron un sismo de 6.3, por lo tanto ahí están bien movidos. Bueno, mientras esperamos al profesor, ¿cómo estás, Cristian? ¿Cómo te encuentras tú? Muy bien, ¿y tú, Cristóbal? ¿Cómo te encuentras hoy? Qué bueno, súper bien, acá entusiasmado por comenzar este conversatorio. De hecho es el primer conversatorio que nosotros tenemos y estaremos toda la semana, así que estén muy atentos a nuestras redes sociales porque mañana se viene el profesor Massa, así que estaremos conversando con don José Massa, así que ahí estén muy atentos porque se vienen sorpresas, así que para que ustedes también puedan conectarse todos los días a la misma hora. Bueno, vamos a ver si el profesor nos mandó la solicitud. Estamos esperando todavía al profe, todavía no se conecta, así que denme un segundito para poder establecer conexión con él. Bueno, todavía no se conecta, así que vamos a seguir mandando saludos, vamos a explicarle un poco para que ustedes, los que recién están integrándose a la conexión, puedan saber de qué tratan estos conversatorios. Bueno, básicamente vamos a conversar sobre temas de las geociencias, de la meteorología, de sismicidad, de volcanes, y también obviamente vamos a conversar y abarcar todo lo que es la geología y geografía. Por lo tanto, sería muy bueno que si usted tiene alguna consulta nos pudiese decir en estos momentos para poder tenerlo presente. Todavía no se conecta al parecer, así que estamos esperando. Recordemos que el profesor, él es académico de la Universidad de Chile, él es sismólogo, trabaja en el Centro Sismológico Nacional, también es jefe del magíster de sismología, por lo tanto sabe mucho acerca de estos temas, así que aquí ansioso de poder conectarnos con él. Así que esperemos un ratito para que él se pueda conectar a esta sesión. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Sí. Perfecto, lo escuchamos súper bien. Perfecto. Buenas noches, Ya. profesor Sergio. Escucha, eran los audífonos. Ahí sí. Muy bien. Ya, qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Les pido mil disculpas. La tecnología me pilló, estaba por acá, pero estaba en otro lado, así que perdonen el retraso, pero bueno, ya estamos acá, así que muy agradecido de la invitación que ustedes me hicieron, así que feliz de compartir con ustedes y también aprovecho de felicitarlos por todo el trabajo de difusión, todo el trabajo que hacen ustedes en general. Así que felicitaciones y gracias nuevamente. No, muchísimas gracias a usted, profesor Sergio. Y le cuento ahora también que estamos con un compañero acá, estamos con Cristian Calisto desde Santiago. Así que aquí está. Hola, Cristian. Hola, Cristóbal, nuevamente. Hola, Cristian. ¿Y cómo está? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar con ustedes aquí acompañándolos. Qué bien, bueno. Sí, nosotros igual.
Sí, aprovechando estas instancias de cuarentena, que sabemos que estamos viviendo una pandemia realmente terrible, por lo tanto, estas instancias son reconfortantes a nivel científico también, y qué mejor tenerlo también a usted entre nuestro panel, ¿cierto? Para poder conversar acerca de la sismicidad que está pasando y todos los temas también que la gente se pregunta mucho, ¿cierto? Sí, no, aprovechemos de hacer todas las preguntas. Por favor, todas las preguntas incómodas que tengan, las pueden hacer con toda confianza. Yo no tengo problema en decir que la sismología es una disciplina joven, que cada vez que nosotros decimos algo, probablemente pueda que decirse, pero de a poco se va avanzando y algunas cosas tenemos más certeza y eso lo podemos compartir y explicar y conversar acá con todos ustedes. Justamente, muchísimas gracias desde ya, profesor. Y bueno, así comenzamos nuestro conversatorio. Espero que también sea de su agrado para todas las personas que están visualizando. Si me pueden notificar cuántas somos ya en la transmisión, somos cerca de 500 personas al parecer, así que esperemos que también sigan compartiendo el like para poder aprender y hacer todas sus preguntas. Así que desde ya pueden ir dejando sus preguntas y al final de esto las vamos a tratar de responder todas, ojalá. Bueno, profesor, comencemos entonces. Lo presentamos, dijimos que usted es un académico, doctorado en sismología, trabaja en el Centro Sismológico Nacional, perteneciente al Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. ¿Qué nos podría contar acerca de su vida profesional, acerca de su vida científica que ha tenido? ¿Cuál ha sido su trayectoria académica? Bueno, yo comencé, yo primero de formación estudié ingeniería civil, lo que hacen edificios, y cuando llegué a la etapa de tesis, comencé a darme cuenta o comencé a entusiasmarme por los terremotos porque en realidad el movimiento del suelo, ese movimiento fuerte que probablemente muchos de los que están acá han percibido, quizás el terremoto Yatel del 2015 y algunos tal vez eran jóvenes para el 2010, que se sintió también fuerte acá en la zona central. Y ese movimiento, la verdad que todavía no lo conocemos del todo, todavía no lo podemos explicar del todo. Entonces, cada vez que la ingeniería requiere de alguna construcción que sea bien definida, se necesita colocar ese movimiento del suelo en los cálculos computacionales. Entonces, por ejemplo, si alguien quisiera hacer... bueno, si en Chile en algún momento los reactores nucleares, que pueden ser lo peor del mundo, pero por poner un ejemplo, si quisiera construir algo de esa envergadura que no puede fallar nunca, porque los desechos, esos contaminantes duran miles de años, se necesita construir eso para un movimiento del suelo que sea del terremoto mayor que va a ocurrir en 1000 o 10.000 años. Y esa pregunta es muy difícil y la sismología aún no la tiene del todo resuelta. Entonces, ahí yo comencé a pasar de la ingeniería, donde uno podía hacer el cálculo numérico y todo eso, pero la pregunta de qué colocamos, cómo se va a mover el suelo, esa aún no se responde bien. Entonces, por ejemplo, yo mismo voy a partir ahí con una pregunta que les voy a hacer a todos ustedes si es que la han pensado. Los terremotos, el tamaño se mide la magnitud está relacionada con el tamaño. El tamaño máximo que nosotros hemos observado es 9,5 en el terremoto de Valdivia. Y si nosotros ahora hagamos un viaje en el tiempo y pensemos que este live lo estamos haciendo el 20 de mayo del año 60, ese terremoto fue el 22 de mayo. Ahí los terremotos más grandes que se habían observado eran 3 veces más chicos que el de Valdivia. Y si ustedes hubieran hecho la pregunta, ¿puede un terremoto para ese reactor nuclear ser 3 veces más grande que el que hemos observado? Es decir, en este caso tendría que ser 3 veces más grande que el de Valdivia, que fue 1.000 kilómetros de largo, sería un terremoto casi de 3.000 kilómetros, es decir, un terremoto que afecte casi todo Chile. ¿Será posible eso? ¿Tenemos que diseñar para eso? Bueno, y respondiendo un poco a esas preguntas, fue que me fui especializando y hice estudios de posgrado, un magíster y un doctorado en esa disciplina.
Perfecto. ¿Y qué nos puede contar acerca de eso? ¿Ha hecho alguna pasantía en el extranjero? Conocemos ahí muy levemente que usted estuvo en Europa haciendo estudios, ¿cierto? Sí, el doctorado yo lo hice en Francia, en la École Normale Supérieure, porque en Francia bueno, se estudia bastante la sismología, porque allá hay reactores nucleares, entonces ellos tienen pequeños sismos, entonces tienen bastante desarrollada la sismología. De todas formas, yo estudié allá, pero con un tema de desarrollo acá relacionado con los terremotos de subducción en Chile. Pero si alguien piensa por qué alguien va a estudiar sismología a Europa, es porque hay algunos pequeños sismos y ellos tienen reactores nucleares que hay que tener mucho cuidado incluso con esos sismos pequeños. Excelente. Profesor, deje leer los comentarios porque dicen al parecer que hay retorno. Podríamos ver, se escucha... Quizás si bajo el audio... Sí, eso, tiene que bajar el audio un poquito para que no haya retorno, porque si hay retorno tal vez se va a escuchar dos veces. Así que para que se mantenga ahí, por favor. Perfecto. ¿Escucharán mejor ahora? Esperemos que nos puedan escuchar mejor, si es que nos pueden ir comentando cómo nos están escuchando. Por favor. Déjame tratar con los audífonos de nuevo. Sí, por favor, para que se escuche bien. Me avisan si me escuchan. Ya. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos perfecto. ¿Me escucha bien usted? Sí, se escucha. Perfecto, ahí estaríamos entonces, súper bien. Ya. Bueno, Cristian, entonces para que continuemos nuestro conversatorio, dinos acerca de qué vamos a conversar el día de hoy para que también podamos poner un tema sobre la mesa. Bueno, partiendo principalmente por el sismo reciente de magnitud 6.3 en Tongoy y lo que se sabe del terremoto ocurrido en Atacama en 1922. El segundo tema a tratar es la sismicidad en el punto triple de unión en Chile, donde tenemos las respectivas 3 placas tectónicas. Además, los terremotos lentos y la ausencia de vulcanismo en la región de Coquimbo del Paraíso y la subducción de la dorsal y la influencia de la sismología. Ahí. Y también hasta qué punto se considera como réplica un sismo que ocurre años después en el área de ruptura del mismo sismo terremoto principal. Y finalmente, la sismicidad en cordillera, como por ejemplo la que tenemos aquí en Farellones, o en Socaire, o Salta, y también no podemos dejar de decir que están los temas en conversación que se refieren a las preguntas que realizará el público. Perfecto. Entonces, comencemos con el primer tema para poder hablar acerca de la sismicidad, para que nos ubiquemos en el plano acá en nuestro país y sepamos por qué se producen estas cosas medias raras, como dice el profesor Sergio Ruiz. ¿Profesor? ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Quieren? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos súper bien. Entonces, Sí. Comencemos. ¿Por qué se producen los terremotos acá en Chile? ¿Cuál es la sismicidad? ¿Y de dónde proviene todo esto, el origen de ellos? Hablemos un poco de eso. Ya. Sí, bueno, ustedes barrieron varios tipos de sismicidad, pero la sismicidad en general se produce porque la superficie de la Tierra está formada por placas, y esas placas son, tal como ustedes se pueden imaginar una placa, una estructura, un área grande con un cierto espesor, y esa está quebrada de diferentes formas, como si ustedes toman un huevo duro, lo quebran y van a quedar diferentes trozos de esa cáscara. Entonces esa cáscara del huevo duro llamémosle placas, y ahora imaginemos que dentro del huevo está la clara, está la yema, y al interior va a haber una yema interior, vamos a llamar, una yema interior y una yema exterior. Todo eso se está moviendo y genera adentro unas convecciones. Es lo mismo que cuando algo hierve, porque adentro hay mucho calor, esto comienza a ascender, luego a enfriarse, se comienza a mover, y las placas comienzan a moverse, y al moverse topan entre ellas. Al toparse entre ellas se generan distintos estados de estrés que son los que gatillan los terremotos. En particular en Chile hay una placa, que sería la de Nazca, que viene desde el Pacífico, que está chocando con Sudamérica, porque Sudamérica es toda una placa hasta la mitad del Atlántico, y la placa de Nazca,
es más pesada, entonces se hunde al chocar con esta, y ahí se producen los terremotos de subducción. Pero la placa Excelente. sudamericana, cuando va avanzando, también se va deformando y también genera sismos, y hay otros contactos, como mencionaron ustedes, con otras placas que están en el sur de Chile. Perfecto. De hecho, también ese es tema para más adelante. ¿Qué pasa en el extremo sur austral, cierto? Ujú. Sí, claro. Efectivamente, Cris. Sí, miren, de hecho tengo acá una gráfica donde representa un poco lo que está conversando acerca de la subducción. Ahí podemos ver para que usted pueda explicar la gráfica. Ah, perfecto, súper. Si la coloca un poquito más atrás, Cristóbal, Ahí, más atrás. ahí se ve bien, ¿no? Sí, un poquito más yo creo. Claro, es que se refleja ahí la luz, así que creo que ahí se ve bien, ¿no? Bueno. Sí, mira, bueno, lo que ustedes están viendo al lado derecho es un poco Sudamérica con la cordillera, y eso va avanzando y va chocando con la otra placa que es la cafecita. Ahí en ese contacto se producen los sismos interplaca, que serían del contacto de placa. Pero además, esa placa que ahí está dibujada con esos colores cafés, se va hundiendo a esto que yo les mencionaba, que era la clara y la yema, y al ir hundiéndose, y como está trabada en ese contacto de placas, también se rompe en profundidad. Esos son los sismos intraplaca de profundidad intermedia, y también Sudamérica, también al ir avanzando, porque estas dos placas van avanzando en sentido contrario, también se deforma y genera sismos superficiales. De hecho, nosotros tenemos la cordillera de los Andes porque hay sismos superficiales. O sea, los sismos superficiales son los que van levantando la cordillera. Y si han escuchado de la falla San Ramón, bueno, y las que he mencionado, todo eso ayuda a levantar la cordillera, que es una cordillera que está viva, que se está moviendo y que está en constante evolución. Excelente. Eso, Cristóbal. Entonces, principalmente los movimientos de terremotos que se producen acá en Chile son específicamente por subducción, podríamos decir así, ¿no? Claro, desde el norte hasta más o menos Aysén, hasta ahí. Luego de Aysén más o menos hasta Puerto Natales hay otra subducción, que otra placa, que ya en el extremo sur, donde está Punta Arena y Puerto Natales, hay otro tipo de contacto de placa donde las placas tocan en forma superficial, y hay sismos igual que lo que hay en California. O sea, en Los Ángeles, cuando sale la roca y todo eso parando los terremotos, también podría ser acá ocurrir lo mismo en el sur de Chile. También tenemos esos terremotos. Excelente. Usted nos hablaba acerca de la sismicidad cortical, ¿cierto? Sismicidad que se produce como a nivel de superficie. Acá de hecho tenemos una gráfica para poder representar, ahí está la estrellita específicamente. Eso, perfecto, sí. Ahí, la estrella. Eso, claro. Entonces, todo Sudamérica avanza, se traba, eso genera esfuerzos y se producen sismos superficiales. Acá, como Chile es bastante centralizado, una de las fallas más renombradas es la falla de San Ramón, que está justo en el borde cordillerano. Arriba de la falla está, por ejemplo, la Universidad Adolfo Ibáñez, y hay varias estructuras muy cerca de esa falla, donde en el pasado se han producido algunos terremotos. Así que la parte cordillerana de Santiago es una zona bastante activa, con varios sismos de pequeña magnitud, pero que se reportan, tanto el Centro Sismológico lo reporta, como ustedes también han encontrado algunos chiquititos que también lo han reportado muy bien. Excelente. ¿Algún terremoto histórico que haya sido registrado por una sismicidad cortical acá en Chile? ¿Podría definir alguno en específico o no? Sí, claro. Mira, déjame primero terminar con a ver, hay varios. Lo que pasa, hay uno que ocurrió en el año 58 en Las Melosas. Las Melosas es un pueblito que está en el cajón del Maipo, ocurrió cerca de ellos. Ese ocurrió el 4 de septiembre del año 58. Generó bastante daño, pero en esa zona, en ese tiempo tampoco habían tantas estructuras y no estuvo tan cerca de los poblados, así que afortunadamente no hubo tanto daño. Y han ocurrido otros sismos magnitud 6, algo, pero ha ocurrido la suerte que han ocurrido lejos de la ciudad. El año 2001 hubo uno en el norte, en un pueblito muy chico, que ahí si alguien lo puede googlear, que se llama Chusmisa, y Chusmisa, ese pueblito se destruyó entero, un pueblito construido
principalmente de gente muy humilde que vive ahí con casas de adobe o de piedra, todo eso quedó en el suelo, pero como tenemos esa tendencia a olvidarnos un poco dependiendo también el nivel socioeconómico de las cosas que se dañan, eso ha pasado medio desapercibido. También el año 2004 hubo otro sismo superficial, magnitud 6.2 o 6.4 creo, cerca de Curicó, al norte de Curicó, pero también en eso ocurrió una falla que se llama la falla del Fierro, pero lejos de poblado, entonces lo hemos olvidado un poco. El que más renombre ha tenido es en la parte, en el extremo sur, que es el terremoto de Aysén del año 2007, ese terremoto bien particular porque hubo un enjambre, por eso los miedos a los enjambres que seguramente vamos a hablar ahí, comenzó con un pequeño sismo y hasta que después de un par de semanas con una actividad muy persistente ocurrió un sismo magnitud 6.2, ahí Aysén está en un fiordo, cayó una ladera, un desprendimiento de una ladera, se generó un tsunami por desprendimiento de la ladera y lamentablemente hubo fallecidos ahí en ese terremoto en 2007. Y eso fue el inicio del centro sismológico a todo esto. Pero hasta ahí llegamos, si uno se va más al pasado, y si tu pregunta era históricos del año 1800, 1900, no tenemos nada seguro. Entonces, por ejemplo, no hay ninguno de estos terremotos que uno pueda decir en el año 1700 ocurrió un terremoto en la falla de San Ramón, pero hay otra forma de verlo. Y, por ejemplo, la falla de San Ramón se fue con máquinas retroexcavadoras, se hizo una trinchera, y con eso, al hacer una trinchera, uno baja en profundidad y puede encontrar rasgos de terremotos que han ocurrido antes. Y ahí no nos vamos a históricos, nos vamos ahí a muy antiguos, y ahí uno le coloca el nombre de paleosismología, o sea, ya te lo ve la geología, y entonces ahí uno ha observado que en la falla de San Ramón han ocurrido terremotos, pero muchos años atrás, uno ocurrió hace 14.000 años y otro hace 7.000 años, y de ahí no sabemos nada hasta ahora. Efectivamente. Wow, es un tema realmente interesante, sobre todo el tema de la paleosismología, que realmente abarca y estudia todos estos hechos que son históricos realmente y que realmente podrían ser también interesantes para la población, ¿cierto? Por supuesto. Excelente. Sí, bueno, claro. Cristian, cuéntate, ¿con qué más seguimos hablando? Los famosos terremotos lentos, Wow, ¿qué como pasa? el que ocurrió aquí en Valparaíso. Excelente. Cristóbal, disculpa que los famosos terremotos y después escuché Valparaíso. Sí, los terremotos lentos como tal pasó en Valparaíso, ¿cierto? Claro. Los terremotos en los últimos años hemos tenido la necesidad de colocarles apellidos, entonces comienzan a haber terremotos rápidos que a veces lo asociamos a los terremotos normales y de repente aparece una familia que en un inicio se les denomina silencioso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en nuestro concepto hasta antes de la irrupción de los GPS, el GPS el mismo que ustedes tienen en el celular, eso es nuevo, eso hace 20 años no había teléfonos con GPS y tampoco había muchos instrumentos para medir el movimiento de la Tierra con los datos GPS. O sea, la tecnología satelital, el GPS es un instrumento que los satélites pasan y mandan una señal a un receptor, y ese receptor está todo el rato transmitiendo al satélite, entonces podemos saber muy bien su posición, porque se hace que la constelación de satélite se hacen unas correcciones para que esté fijo, entonces ese punto se está midiendo muy bien. Eso es extremadamente nuevo, así que el concepto que uno tiene hasta la década del 2000, 2010 de los terremotos es la sacudida. Entonces un terremoto es una sacudida, nosotros lo sentimos con una sacudida. Y eso qué implica que si estamos en estos terremotos de subducción, como las placas que nos mostraba Cristóbal, es decir, se traba esto, entonces para que se sacuda esto tiene que destrabarse rápidamente. Es como si ustedes tienen un refrigerador, el refrigerador lo están empujando y de repente se le destraba súbitamente, y eso genera una vibración, adentro se les cae la mantequilla, qué sé yo, todo lo que tenían guardado ahí que a la escoba. Bueno, ese es el concepto de terremoto. Pero
cuando se comienzan a instalar los primeros GPS, que es en la década del 90, ¿qué pasa? Que uno se comienza a dar cuenta que el GPS de repente comienza a deslizar, comienza a moverse lentamente. Es como cuando estamos empujando el refrigerador y de repente el refrigerador avanza, y la bebida, la mantequilla, qué sé yo, todo ello, ni se da cuenta que se está moviendo. ¿Por qué? Porque el destrabe, por ejemplo, de las placas es muy lento, y en vez del terremoto de durar minutos, si ustedes quieren así lo más catastrófico, duran semanas o incluso meses. Entonces un destrabe muy lento que uno no lo percibe. Y entonces al principio se les llamó terremotos silenciosos. No generaban ruido, uno lo percibe. Pero ahora los nombres un poquito ha mudado, como la sismología es una disciplina joven, y uno tiende a llamarlos como terremotos lentos, o sea, un deslizamiento que nosotros no lo percibimos, pero que se observa en los GPS. Han ocurrido varios, o sea, se necesitan estos instrumentos, no hay tanto en el mundo, han ocurrido varios, los más grandes son de magnitud 7 y algo. No se descarta que puedan haber terremotos mucho más grandes, con magnitudes más grandes, que esto se mueve, es decir, libera energía y no nos damos cuenta. Y hay algunos terremotos lentos que deslizan y desaparecen, pero hay un número importante de terremotos lentos que esto desliza y después viene un terremoto grande. Sin ir más lejos, antes del caso chileno, está el caso de Japón. Ustedes han escuchado hablar que en el 2011 hubo un terremoto en Japón, magnitud 9, muy grande. Ese terremoto fue antecedido por una fase precursora que fue también con un movimiento lento. Y lo mismo se observó acá en Iquique el año 2014, y como muy bien dice Cristian, el año 2017, si alguno tiene buena memoria, en abril, la semana como del 17 de abril, comenzaron varios sismos, enjambre de sismos, y el 24 hubo un sismo magnitud o temblor ahí, un terremoto, ahí podemos decir cómo definimos eso, 6.9, y ese enjambre de esos sismos que se percibían también iba modulado por un destrabe de placas lentas, y entonces estos terremotos lentos son movimientos de placas que en algunos casos generan terremotos. Y los terremotos serían los terremotos ordinarios, pero ahora aparece este movimiento de terremotos lentos. Súper. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un terremoto lento, ¿el terremoto lento se le asigna solamente una magnitud o tiene más magnitudes? Porque sabemos que son movimientos lentos, pero cada sismo tiene una magnitud en particular. Sí. Sí, hay varias formas de medir la magnitud, ¿no? La magnitud la inventó un señor que se llamaba Richter, y por eso uno siempre escucha la magnitud de Richter, pero después vinieron otros viejitos que también inventaron otras magnitudes, pero bueno, como Richter fue el primero que la inventó, está bien que les digamos la de Richter, pero la de él es del año 35. Y aparecen otras magnitudes que generalmente uno no le coloca el apellido, lo mismo que los terremotos, para no enredar más el sistema. Pero hay una magnitud en particular que es la magnitud de momento, que se define como un área y cuánto desliza. Entonces en esa no importa el tiempo, sino que cuánto de ese movimiento lento, es decir, por ejemplo en el refrigerador, si el refrigerador ustedes lograron hacerlo avanzar, imagínense que lo estuvieron ahí empujando lentito por un mes, y avanzaron con el refrigerador 1 metro, eso de cuánto avanzaron y el tamaño del terremoto les va a dar una magnitud. Así que los terremotos lentos se le asigna una magnitud, en este caso la que se llama magnitud de momento. Y en general son de magnitudes menores que cuando después viene un terremoto grande. Estas magnitudes, estos terremotos lentos son de magnitud menor que el terremoto grande, de lo que poco que se ha observado hasta ahora. Claro, justamente. Entonces ahí recalcar la diferencia entre, como usted lo denomina, un terremoto normal, un terremoto ordinario, como también así está, por otra parte, el terremoto lento, que produce movimientos lentos, ¿cierto? Claro, exacto. Y no produce vibraciones, eso nosotros no lo percibimos. Solo con los instrumentos de GPS de alta precisión uno se logra dar cuenta que las placas se destrabaron y se liberó la energía. Wow, sí, claro.
De hecho, ahí Cristian nos mencionaba, por ejemplo, el terremoto de Valparaíso. De hecho, todos recordamos aquella tarde cuando termina con el 6.9 y fue bastante movido, al menos en la región de Valparaíso, región metropolitana, región de O'Higgins, ahí, y también es un poco el norte también de la región de Valparaíso, que colinda con la región de Coquimbo, ¿no? Sí, claro. Sí, no, ese fue, afortunadamente, bueno, lo bueno y lo malo es que ese terremoto ocurrió frente a Valparaíso y en Valparaíso habían estos instrumentos GPS de alta precisión, entonces se pudo medir ese movimiento lento. Y uno de los desafíos, si ustedes quieren, de la sismología es instrumentar más y ser capaces de saber si hay movimientos lentos, porque si hay movimientos lentos, uno podría pensar, y si esto puede ser una herramienta como para después ser capaces de saber con mayor probabilidad si un terremoto puede ocurrir. Entonces, por ejemplo, ahora en Atacama, que hay muchos sismos, me podrían preguntar si ahí está ocurriendo un terremoto lento o no. Y si estuviera ocurriendo un terremoto lento, uno quizás se preocuparía más de que podría venir un terremoto más grande, pero no hay datos, así que no hay los instrumentos, así que este desafío de ir detectando los terremotos lentos en tiempo real, yo pienso que es algo que llegó para quedarse, que probablemente en 10 años o 20 años más vamos a estar hablando de esto. Ahora, si ustedes piensan, hoy en día, y ustedes lo hacen muy bien, son capaces de detectar los terremotos casi en tiempo real, entonces, a ver, las primeras señales se ven, y ustedes, por ejemplo, ya dicen sismo en tal región. Si ustedes lo hubieran hecho de nuevo este live en el año 60, los registros que ustedes van viendo cuando llega la onda P y la onda S eran en papel. Entonces, alguien después de que registraba el papel tenía que ir y con una regla medir eso. Así que esa persona del año 60 decirle que vamos a ver los terremotos, la llegada de la onda en tiempo real, o los que tienen en los iPhones la llegada de la onda, que les suena una chicharra, era una locura. Así que probablemente ir avisando que está ocurriendo un terremoto lento en tal parte en 20 años más no sea una locura, y vayamos avanzando en pequeñas cosas para caracterizar de mejor forma lo que está ocurriendo, cómo se están moviendo las placas en el fondo. Excelente. Bueno, 21:40, conversamos con Sergio Ruiz, profesor, académico, director del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Nos está contando acerca de la sismicidad y terremotos en nuestro país, un tema realmente interesante. Bueno, Cristian, ahora ¿con qué continuamos? Con la ausencia de vulcanismo en la región de Coquimbo y Valparaíso. Wow. También hay un gran tema, mucha gente se pregunta acerca de qué pasa con los volcanes en la región de Coquimbo, tal vez también en otras regiones que no sabemos, y mucha gente tal vez supone que hay, pero tal vez no hay. ¿Qué se sabe respecto a eso? Sí, bueno, yo de volcanes sé, bueno, de todo sé poco, de volcanes sé menos, pero lo poco que sé se lo puedo transmitir. Bueno, ahí Cristian nos mostraba la placa de Nazca, ¿cierto?, que chocaba con Sudamérica, y ese contacto ocurre en gran parte, está debajo del océano. Entonces cuando Nazca entra, porque la placa estaba avanzando, la placa que viene del Pacífico va avanzando hacia el este todo el rato, y cuando va avanzando arrastra agua, si ustedes quieren, sedimentos hidratados, mucha agua, y esa agua va entrando al interior de la Tierra. Entra, y esto en escala geológica, aquí ya no nos vamos a... Entonces, por ejemplo, lo que está entrando hoy día, esperamos, no sé, por unos miles de años, quizás como vamos a estar haciendo los live, no sé cuál será el Instagram, cuando esa agua que entró ahí llega, porque avanza poco, avanza 3 centímetros por año, si uno quiere la mitad de la convergencia es 6 centímetros por año, entonces una cosa promedio es que Nazca avanza 3 y Sudamérica 3 centímetros por año, podría sacar la cuenta. Eso va a llegar muy profundo, y cuando llega más o menos a 100 o 120 kilómetros de profundidad, la placa ahí se producen presiones y está a una temperatura tal que ese material líquido que entró, agua, ¿no?,
se convierte y comienza en forma sencilla, si ustedes quieren, a escapar. Ya comienza se producen cambios de fase en las rocas, pero en el fondo comienza a aparecer el magma que comienza a ascender. Y eso se produce a una determinada profundidad y a una determinada temperatura. Y como en la zona que ustedes mencionan... Lo interrumpo un poquito, tenemos una gráfica para presentar ahí para que nos pueda explicar de mejor forma. Mire, ahí está un poco más o menos lo que está explicando. Perfecto. Para que usted... Súper. Entonces, en la parte de abajo de la figura que nos muestra Cristian, vemos que la placa de Nazca se sobreentaliza. Y eso ocurre en toda la zona que él menciona, que es alrededor de La Serena, un poquito más al norte y casi hasta Santiago. Entonces, los volcanes que dice, claro, un viejo volcán, ya no se producen porque como la placa hace trampa. La placa siguió bajando, o sea, en vez de seguir bajando, se comenzó a ir derecho hacia Argentina y el volcanismo no alcanzó a aparecer porque no se dio las condiciones de presión y temperatura que se da en las condiciones normales. Las condiciones normales de subducción son como la figura de arriba. Y en pocos lados la placa presenta este comportamiento subhorizontal. Entonces la placa venía en líquido bajando, le tocaba transformarse en magma y ascender al volcán, pero no, tomó otra ruta, tomó una ruta de irse recto hacia el lado argentino, más o menos a la misma profundidad. Eso más o menos así se entendió, pero la explicación. Y ahí dice un volcán viejo en la figura de Cristóbal, porque, claro, antiguamente, ya muy antiguo, hace millones de años, era una subducción normal esa zona. Entonces, habían volcanes, quedaron, después la placa se horizontalizó y el volcán quedó ahí su forma, pero no es un volcán activo. Y de hecho los volcanes después más jóvenes se fueron moviendo y se fueron hacia el lado argentino. Perfecto. O sea, el tema de los volcanes depende netamente de lo que es el ángulo de subducción, cómo va entrando una placa sobre la otra, ¿cierto? Más que cómo entra, sino abajo cuando se sobreentaliza, que no llega a la profundidad que son más o menos 100 o 120 kilómetros, que hace trampa. En vez de llegar ahí, acá no hizo trampa la placa, porque en vez de llegar justo debajo de nuestra cordillera y nuestros volcanes, se fue para el lado argentino, y al lado argentino están esos volcanes, están por allá, y el lado chileno, por suerte, no tienen los volcanes. En esa zona, donde hay un flat slab. Entonces, una de las preguntas que tal vez uno se puede hacer, por cómo la placa pudo hacer trampa. Claro, perfecto. Entonces podríamos denominar que un flat slab corresponde como a la parte más inferior de la placa, ¿cierto? Y ya cuando empieza a aplanarse, ¿podríamos llamarlo así? Sí, eso es lo que uno llama flat slab. Hay un flat slab acá que tú mencionaste, hay otro en Perú, al medio de Perú. En México también hay una zona de flat slab. Son en algunos lugares, en la mayoría la subducción es la placa que va subductando sin mayores flexiones. Hay que pensar que es una placa de 80 kilómetros, así que es bien grande, así que para que se doble pasan cosas raras debajo de la tierra. Claro, debe tener muchísima fuerza y energía asociada a eso. Y en cuanto a los procesos termodinámicos, todo lo que es la geología también, realmente es impresionante todo lo que se mezcla en este estudio. Es un proceso complejo, que hay algunos modelos, todo esto, o sea, ahora último, gracias a las capacidades computacionales se pueden hacer modelos numéricos, pero no se sabe exactamente bien esto, así que no, si la sismología es... Todavía eso es como un viaje al centro de la Tierra, o sea, no estamos al nivel de Julio Verne de hace varios cientos de años, pero tampoco conocemos bien el comportamiento de la Tierra en su interior. Claro, justamente. Bueno, entonces, igual, con lo que decía Cristian nos comentabas que era acerca de la ausencia de volcanismo que existía. ¿En cuál región nos podrían corroborar, por favor? Efectivamente, en la región de Coquimbo y Valparaíso. Ya, perfecto, profe. Entonces, ¿podríamos decir que en esa zona en específico hay ausencia de volcanismo? Sí,
Sí, producto de lo que hablábamos, que se conoce como flat slab, o sea, el slab que es esto que va subductando, flat que es plano. La placa se pone plana. Excelente. Bueno, sí, muchas personas también suponen que hay actividad volcánica al interior del mar. Por ejemplo, hablan del volcán de Tongoy, volcán también un poco más al sur. Relaciona a eso, ¿qué podría decir? Esos son pequeños, claro, lo que pasa es que estamos en esta placa grande, ¿cierto? Que estamos en el Pacífico, se forma, pero aparecen lo que se llama los hotspots, es decir, está la placa, abajo de la placa, ¿te acuerdan que yo le hablé que estaba la clara, dije puras leceras relacionadas con el huevo? En realidad es una especie como de magma, si ustedes quieren, un material viscoso. Y hay partes donde la placa tiene pequeños hoyitos y eso que está abajo emerge. Entonces, por ejemplo, Juan Fernández, la isla, emerge producto de esto que se sale por ahí material y está siempre saliendo por ese mismo punto y la placa va avanzando hacia el este y se lleva a las islas y todo y después se meten debajo. Entonces, efectivamente, hay de esos rasgos, hay algunos que están penetrando en algunas zonas de la costa en Chile, y son esos pequeños volcanes que a veces se mencionan. Son cosas extrañas, son cosas que no van a explotar ni nada muy relacionado con la ciencia ficción, son más que bien por este fenómeno. Son llamativas, decir que hay un volcán que va subductando, pero no va a ocurrir, así que no, al menos acá en la subducción, así que tranquilidad con eso. Perfecto, tranquilidad. Bueno, profesor, continuamos hablando con usted. Cristian, ¿te parece si también vamos a ver qué dice la gente, nuestros seguidores? Porque hay muchas preguntas también para que vayamos viendo algunas de ellas. ¿Les parece? Sí, me parece. Excelente, tenemos aquí algunas preguntas. Vamos a ver acá. Fer Parawar dice, profesor, ¿nos podría hablar un poco más sobre los terremotos Boomerang? ¿Es posible origen o explicación? Ay, me hicieron esa pregunta y la verdad que yo sí, no sé la respuesta porque salió un trabajo hace muy poco y la verdad que no lo he leído, eso porque me hicieron también la pregunta por Twitter y tampoco la he respondido. Me parece algo muy extraño, por eso ese trabajo tuvo mucha relevancia, porque lo que uno tiende a pensar, que cuando ocurre un terremoto, es como cuando uno mueve el refrigerador. Si los esfuerzos siempre van en un sentido, entonces yo estoy empujando el refrigerador todo el rato, es decir, Nazca está siempre apuntando hacia Sudamérica, y aquí lo que se dice es que está eso, pero entonces el refrigerador fue hacia un lado, y después como un boomerang volvió para el otro. Que ocurra esto en un ambiente de subducción, no sé si hay una palabra que sea no tan fuerte como imposible, pero al menos yo si nos ponemos a apostar, yo apuesto porque eso nunca va a ocurrir. Porque donde se observó eso y que cobró tanta relevancia en un tipo de contacto de estos huevos bien peculiar, donde uno empuja hacia allá, otro hacia acá. Entonces más como imaginarse cuando tú tienes un puzzle y tratas de meter una ficha, ¿cierto? La última, y colocamos una ficha en esos puzzles, una ficha mala por allá, y ahí nos quedó todo así medio no tan bien encajado, la apretamos, y como está así media desencajada, se encajó, pero después se levantó un poquito. Eso sería como un terremoto boomerang, pero acá, para nuestra tranquilidad, de los terremotos típicos de eso, tenemos cosas raras, sin decir imposible. Yo creo que nunca vamos a ver un terremoto que nos vaya por un lado y después para otro. Así que dejemos los boomerang por allá, por los australianos y qué sé yo, por donde fue. Muy buena pregunta, en todo caso, los terremotos boomerang. A ver, nos preguntan también acá, esto va a ser, si eso es tema de después, acá. Nos pregunta, Vino.Eduardo, ¿hay estudios sobre la falla del Marga Marga? Gracias. Sí,
La falla de Marga Marga, para mala suerte nuestra, es que la ciudad de Viña del Mar se construyó sobre una zona en la cual hay una condición geológica, por ejemplo, en mi mano derecha, y otra condición geológica en la mano izquierda. Es decir, entre medio hay una discontinuidad y esa es la que se llama la falla de Marga Marga. ¿Qué sabemos de la falla Marga Marga? Es bien poco, pero hay una observación que yo pienso que no hay, puedo estar equivocado, hasta donde yo sé no hay mayores estudios sobre ella. Sin embargo, hay una observación que podría ser un poquito inquietante. Y es que para el año 85 hubo un terremoto frente a Valparaíso, que no fue más grande que el del 2017, fue magnitud 8, es decir, un terremoto de unos 200 kilómetros de largo, que se movió la placa de largo y avanzó unos 40 o 50 centímetros hacia el interior. Y ahí se observó que las casas que estaban cerca de la falla, como una discontinuidad, tuvieron un movimiento bien peculiar. Es decir, cuando se observaron las tejas, eso del año 85, todavía había más casas con tejas, habían sufrido un efecto de amplificación producto de esta discontinuidad. Así que no, la verdad que hasta donde yo entiendo no se sabe más de ella. Se hace peligroso porque puede ocurrir como ocurrió el año 2010, donde después del terremoto que ocurrió en el Contacto, el terremoto del 2010, se activó también una falla superficial, que fue la del cambio de mando, la que ocurrió el 11 de marzo, cuando estaba por primera vez asumiendo Piñera, salieron algunos presidentes arrancando. Eso ocurrió en una falla en la costa, en la superficie en Sudamérica. Del mismo tipo que Marga Marga, no lo mismo, pero muy buena la pregunta también, eso sí que sí. La del boomerang también no es tan atingente a nosotros, pero Marga Marga yo creo que vale la pena estudiarle y que alguien se motive a estudiar eso. Perfecto. Veamos algunas preguntas también que nos están haciendo. Nos están preguntando acerca de los ciclos. Dice, hola desde Santiago, ¿cuáles son los ciclos de recurrencia de terremotos gigantes en Chile? Sabemos ahí también que históricamente uno dice, cada cierto tiempo hay un terremoto. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? Profe, ¿qué nos puede contar acerca de eso? Es verdad, si siempre hay que creerle a lo que dice la abuelita, pero entonces siempre las personas mayores dicen los terremotos ocurren cada 5 años o en una misma zona cada 80 años, pero hay que tener cuidado, porque hay terremotos que son gigantes, o sea, hay leones, y hay terremotos que son más chicos, que son como gatos. Entonces, claro, cada 80 años uno tiene un gato y un león, pero va a tener un león, va a tener varios gatos y después otro león. ¿Y qué es un león? Un león es el 2010, o sea, un terremoto devastador con un tsunami grande. Y cuando esos terremotos son tan devastadores, generan tsunamis que arrasan con todo desafortunadamente. Entonces lo que se hace es que se va de nuevo, se va a la costa, con una máquina retroexcavadora, se hace un hoyo y se buscan los rasgos donde en esa zona han quedado restos de tsunami. Porque el tsunami arrasa, en el 2010 arrasó muchas zonas, y después comienza la cementación normal, o sea, comienzan a decantar, y el tipo entonces de material que queda identificable. Si uno hace un hoyo, va a identificar los terremotos más antiguos, y ahí todos los que lo han hecho, y hay muchos investigadores, Marcos Cisternas de la Universidad Católica de Valparaíso, otros colegas de la Universidad Austral en Valdivia, han hecho ya muchas trincheras a lo largo de la costa en estos terremotos de subducción y encuentran que los muy grandes ocurren cada 300 o 500 años. ¿Ya? Entonces, y entre medio ocurren los temblores o los terremotos, que igual son destructivos, pero son más chicos. Entonces, nunca al hablar de recurrencia hay una mala tendencia a combinar leones con gatos, así que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Que también estas observaciones son recientes. Y disculpa que me extienda solo para poner un ejemplo que me gusta darlo, porque es importante, por ejemplo, en la zona central, el último león, no sé qué bicho es malo, el último animal grande ocurrió en 1730, y después de eso han ocurrido animales más chiquititos. Entonces el 85 que yo les mencionaba generó daño en Valparaíso, era muerte, pero son animales más chicos.
y animales como 1730 pueden ocurrir cada 300 o 500 años. Entonces, si uno piensa 300, siempre con un más menos, la sismología, si se fijan, la sismología damos aproximaciones cada 200 años. Entonces, si lo que uno diga, se asegura de que va a estar muerto si no llega. Así que, bueno, eso. Existen los ciclos, pero lo que más se observa son de estos muy grandes y son cada ciertos cientos de años. Excelente, profesor. Tenemos una pregunta por interna, así que agradecería si me la pudiesen decir, por favor. Ya, la pregunta es que en Valparaíso ocurrió un terremoto muy grande cerca del año 1700, ¿cierto? ¿Podría ocurrir nuevamente ahora ese mismo terremoto con las mismas características o similares? Claro, con similares características podría ocurrir ahora, pero también podría ocurrir en 300 años más. Entonces, el problema de la sismología es que sabemos algunas cosas, como la que mencionaba y la que están preguntando. Sabemos que puede ocurrir, pero estamos tan lejos de la respuesta que necesitamos, que damos esos rangos. Entonces, al final, lo único que tenemos que hacer es tomar los resguardos mínimos necesarios. Por ejemplo, no construir en la costa porque eso se va a inundar, las cosas de inundación, conocerlas. Pero el detalle, aproximarnos a algo tan certero, estamos lejos. Ahora, si alguien tiene mucho miedo a esto, depende de sus probabilidades de miedo. Es una cosa de probabilidad. Aquí la sismología lamentablemente va a funcionar así, lo mismo que si alguien quiere vivir al lado de la Universidad Adolfo Ibáñez, es una cosa de probabilidad. Si tiene mucha fobia a los terremotos y no viva ahí, porque hay unas probabilidades bajas, pero hay una probabilidad. Ahora, a veces las probabilidades en sismología llegan a ser tan bajas que es más probable que a uno le caiga un meteorito en la cabeza cuando anda afuera que ocurra el terremoto. Ahora, 1730 es algo que hay que estudiar y por eso la sismología es algo joven. En Chile hay pocos sismólogos, así que es imperativo que más jóvenes se motiven a estudiar esto para que llegue gente renovada y que no salgan personas como uno diciendo que puede ocurrir ahora con 300 años más, para que acotemos eso, o sea, vayamos avanzando en los temas. Ahora, el avance grande, para que no ser tan pesimista en la respuesta, es que sabemos la pregunta. Los grandes ocurren más o menos en esos ciclos y entre medio hay terremotitos más chicos, ¿ya? Por ejemplo, en el norte hubo uno en 1877 y siempre se pensaba que ocurrían cada 100 años. Ahora entonces estamos un poquito más, como relajando un poquito, no tanto, que esos ocurren cada 300 o 500 años. Entonces, lo mismo Valdivia, ya en Valdivia han pasado 60 años y al menos sabemos que otro tan grande como Valdivia no va a ocurrir en 40 años más. Esos terremotos no ocurren cada 100 años, sino que ocurren en ventanas de tiempo mucho mayores. Wow. Oiga, profesor, buen dato que dice usted que acá en Chile hay pocos sismólogos, siendo Chile una zona experimental, una zona propicia para poder experimentar, estudiar y hacer todo lo que sea en cuanto a la sismicidad. Igual realmente es como muy irónico. Sí, irónico y lamentable, pero bueno, con nuestras condiciones de borde en los aspectos científicos. Y lo otro, que además de ser pocos, tenemos una condición, como el laboratorio natural del mundo, entonces no podemos tampoco mirar a Estados Unidos o a Japón para hacer cosas, necesitamos hacerlas nosotros, así que necesitamos que gente se motive a estudiar la sismología. Eso, muy bien. Bueno, dejamos las preguntas hasta ahí, mientras tanto ya son las 22 horas en punto, así que Cristian, ¿con qué seguimos? Bueno, ahora seguimos con la parte de hasta qué punto se va a considerar como una réplica un sismo que ocurre años después en el área de ruptura de un terremoto grande. Sí. ¿Cuándo se va a considerar réplica? ¿Se podría repetir, por favor? Sí. Ya, por ejemplo, ocurre el sismo del 2010. ¿Hasta cuántos años se le puede considerar réplica a un sismo que ocurra en el área de ruptura de ese terremoto? Súper. Sí, hay una respuesta fácil para eso, y es que uno piensa, ocurre el terremoto, ¿cierto? Aumenta la sismicidad, o sea, hay terremotos todos los días y todo eso.
pero en algún momento la sismicidad comienza a disminuir, bueno, todos los días va disminuyendo, hasta que en algún momento nosotros llegamos a la cantidad de sismos, si ustedes quieren, por mes, similar a la que había antes del terremoto. Entonces, si uno hace un promedio, por ejemplo, de los terremotos que en la zona central había el año 2008, 2009, y uno dice, bueno, aquí ocurrían 50 eventos en promedio al mes. Y después del día del terremoto habían 500 por mes, y después de un cierto tiempo llegamos otra vez a los 50 por mes que teníamos antes. Cuando lleguemos a ese valor, vamos a decir, las réplicas se acabaron, y cuando llegue otro terremoto y se active, es un terremoto ya de un nuevo ciclo, si tú quieres. Esa es la definición fácil, ¿eh? Uno la puede complejizar un poquito, pero eso es lo mejor, y creo que eso es, espero que se entienda, que se haya entendido la respuesta. Sí, bueno, está bastante explícito ahí. Y bueno, también hay muchas interrogantes, por ejemplo, que dicen, no sé si será verdad, profesor, si nos puede confirmar, que por ejemplo Valdivia 1960 tiene réplicas hasta 50 años después, ¿no? ¿Eso es cierto? Sí, claro. Sí, porque dependiendo el tamaño del terremoto, es cuánto duran las réplicas. Entre más grande es el terremoto, van a durar mucho más. El terremoto de Valdivia, efectivamente, todo su periodo posísmico, que se llama el posterior a la réplica, duró 50 años. Maule ya medio que acabó, así que dejémoslo en 10 años si quieren para que simplifiquemos. Así que 9,5, 1,8. Y Yapel creo que está medio en el límite, todavía queda un poquito, van 5 años, pero no van a ser 10 años de réplica, va a ser menos, va a ser menor que el del 2010. Bueno, Tongoy, por ejemplo, que fue 6,3, ya ven, ya hay réplica y pasado mañana ya no van a haber réplica. Entonces depende mucho del tamaño. Y efectivamente, como el monstruo Valdivia, se nos sale de todos los márgenes y son 50 años de réplica. Entonces, para que no se olviden de eso, de los periodos de recurrencia. Entonces, depende también del tamaño, cuánto es la recurrencia. O sea, por eso les decía, Valdivia, los grandes son otro mono. Excelente. Profesor, nos preguntan, aprovechando que estamos hablando acerca de la sismicidad en Coquimbo, el temblor, terremoto, también lo vamos a aclarar esa terminología, 6.3, ¿fue réplica o no fue réplica del 8.4 el año 2015? Yo pienso que sí, porque a mí me gusta que los terremotos estén relacionados. Yo pienso que está todo relacionado, que hay cosas que todavía no entendemos bien. Así que, pero estamos en el límite, como yo les decía. Yo pienso que un sismólogo, ustedes mismos tal vez ya dieron la respuesta, tal vez ustedes dijeron que no, ya no habían réplica. Puede ser, porque estamos en el límite que se están acabando las cosas. Así que en eso no me enojaría si alguien dice que no es réplica. Yo tiendo a pensar de que si una réplica de Yapel, media tangencial, pero lo que sí yo pienso que está muy relacionado a este terremoto con el que ocurrió el año pasado, en enero, el 20 de enero del año 2019, cuando hubo un sismo 6.7 ahí debajo en Tongoy, La Serena, Coquimbo, que todos tomaron el auto y salieron arrancando y quedaron todos atascados ahí. Y que bueno, se asustó todo el mundo con justa razón. Yo pienso que este sí está relacionado con ese terremoto. Siempre también está medio en el límite en réplica. A mí me gusta, porque todavía no entendemos muy bien las relaciones, yo agrego un poquito y digo que es réplica, pero si alguien quiere que no es réplica, se puede aceptar, porque la pregunta es bien difícil porque está en el límite y la simbología no es una ciencia exacta, así que lamentablemente, como les dije, era un promedio a veces. Entonces el promedio, si yo lo hago no del 2008 al 2010, sino que lo hago del 2009 al 2010, la cantidad de sismos va a ser un poquito diferente. Así que hay un pequeño juego para que uno discuta la simbología. La simbología lamentablemente no es algo que uno tiene que aferrarse a una cosa. Pero ya que me preguntaron, yo pienso que es réplica. Excelente. Claro, sí, siempre comentamos con Cristian que la simbología es una disciplina tan joven que siempre se habla de probabilidades, por lo tanto siempre, para cada respuesta es como probablemente podría pasar esto, o probablemente, nunca es como tan exacta.
Lo siento, yo lo siento mucho, pero es una lata escuchar hablar a los sismólogos siempre con sus condicionales de que podría ocurrir, de que sí, pero no. Bueno, pero por eso necesitamos investigar más para ir acercándonos más al proceso físico que controla los terremotos. Excelente, profesor. Bueno, Cristian, ¿con qué continuamos ahora? Y quizás sea un poco polémica. Sí, de hecho es bastante polémica algunas veces cuando se habla de terremotos, de réplica, o está esa siempre la discusión ahí, si es o no es. Exacto. Bueno, mi pregunta se enfoca un poco más con lo que está pasando en la zona de Huasco. ¿Qué cree usted que es el escenario que ven ahora en esa zona? ¿Podrían ser sismos precursores o es sismicidad normal? Bueno, y aprovechando que ya estábamos hablando con condicionales, bien, excelente la pregunta, porque voy a ocupar puros condicionales. Podría ser cualquiera de las dos cosas que usted menciona. Mira, esa zona, desafortunadamente, bueno, ustedes lo saben muy bien, es desértica y lamentablemente no está muy bien instrumentada. Entonces, eso ha generado un pequeño problema, y es que las magnitudes que han dado las distintas agencias son bien distintas. Pero quizás antes de eso, para que sea un enjambre, tienen que haber varios sismos. No puede ocurrir que haya un sismo con una magnitud muy grande que se escape. Cuando son enjambres, son varios de magnitud grande. Y ahí uno dice enjambre. Cuando es un sismo grande, después vienen de magnitudes más chicas, uno dice un sismo grande y su réplica. Y en este caso, como hay un enredo en las magnitudes, si uno mira los datos del centro sismológico, pareciera que fue el evento de magnitud 7 el primero, el principal, y luego réplica. Pero si uno mira, por ejemplo, el UGE, que es una agencia gringa, en realidad ese no lo midió como 7, sino que lo midió como 6,8, y hay otras réplicas que le colocó 6,5, entonces 6,8, 6,5, 6,3 parece un enjambre. Así que, pucha, de vuelta me colocaron en una pregunta que sí que no. Mira, yo pensaba un poquito que era más bien un evento principal y su réplica, pero hay una cosa que, bueno, no es para asustarse, pero que ha pasado estos días, y es que si ustedes se fijan en detalle, si alguien lo quiere mirar bien, ya ocurrieron estos sismos, pero además hubo una pequeña migración hacia el norte, ocurrieron un par de sismitos más hacia la Calera. Y cuando, hacia Caldera, hacia el norte. Entonces, cuando son los enjambres, un enjambre también se caracteriza porque estos sismos que comienzan a moverse, a migrar, no ocurren exactamente en el mismo lugar. Así que, de nuevo, si yo tuviera que responder bien su pregunta, yo diría que es un enjambre. Ahora, afortunadamente, los sismos han disminuido bastante, tanto en cantidad como en magnitud, así que toda la impresión de que esto se está acabando. La mayoría de los enjambres no viene seguido de terremotos. Lo que pasa es que hay muchos terremotos que los recordamos porque antes ocurrió un enjambre, y pocos terremotos los recordamos porque antes hubo un terremoto y réplica. Por eso a veces es tan importante que un enjambre, porque tenemos todo en algo dentro de que, por ejemplo, Iquique hubo un enjambre antes. Los que son más viejitos se acuerdan del 85 que lo hemos mencionado antes, que se ocurrió el 3 de marzo y todo febrero tembló ahí en el litoral central. Pero han habido también otros terremotos sin enjambres, y como les repito, hay muchos enjambres que después no generan terremotos, y lo que pasa es que lo olvidamos. Por ejemplo, en la misma zona, un poquito más al norte, en Caldera, el año 2006, hubo un enjambre, un sismo magnitud 6,8, 6,3, y claro, lo olvidamos porque después no hubo un terremoto. Así que, bueno, en resumen, creo que es un enjambre, pero hay que seguir observando, hay que estar atentos, pero no es nada para alarmarse. Un enjambre no significa que viene un terremoto, y significa que podría ocurrir. Y si alguien lo quiere hablar en términos de probabilidades, muchos enjambres no vienen asociados a grandes terremotos. Perfecto. Profesor, abarcando un poco también la zona ahí, Atacama, que ha estado bastante movida a nivel sísmico, hay una pregunta por internet que nos plantean que, por ejemplo,
se estará agotando el tiempo del ciclo sísmico. Podría pasar, por ejemplo, un gran terremoto, por ejemplo, como el del año 1922, y para eso tenemos una figura, así que me gustaría mostrársela, mientras usted podría explicarnos acerca de lo que está pasando ahí en la zona. No sé si me alcanza a revisar. Si quieres, explícala ahí tú mismo dónde está para que los que están observando la entiendan bien. Y yo después comento. Sí, ahí parece que se está observando bien. Ahí sí. Sí, efectivamente, el profe nos confirma que se ve súper bien. ¿La explicas tú, la explico yo? No, adelante, profesor. Ahí bueno, está. lo que está mostrando Cristóbal es un mapita, y abajo, claro, y ahí hay unas líneas, el mapa, y ahí hay unas líneas. Esas líneas tienen que ver con el tamaño de los terremotos, y no están todas en la misma posición porque están ordenadas por año. Entonces, cuando uno se acerca hacia la derecha, vamos a la modernidad, y si uno se va hacia la izquierda, al borde de la pantalla, se va al pasado, como al 1500. Y hay una zona donde no se ven rayos. Que si tú la puedes apuntar más o menos donde está Atacama, claro, ahí prácticamente no se ven rayas, salvo 1922, que fue un terremoto grande. Entonces uno dice, bueno, no hay una zona donde hace rato no ocurren terremotos, así que efectivamente una zona que sí se podrían generar eventos, pero lo quiero explicar bien. Sí. Mira, Cristóbal, déjame volver para... Yo creo que con eso ya está. Déjeme explicarle una cosita. No hay problema. Cuando los terremotos ocurren, ¿cierto? El refrigerador se va moviendo, pero esto, para que el refrigerador salte, tiene que trabarse. Entonces las placas se traban. Cuando esto se traba como una placa, Sudamérica se comienza a deformar. Y cierto que hablamos de los datos GPS, entonces uno comienza a ver que la costa se comienza a levantar, y eso es cuando esto está trabado. Y uno dice que está acoplado. Y esa zona, hay datos GPS y muestran que está acoplada. Puede generar un terremoto. La mala noticia es que casi todo Chile, salvo la zona de Valdivia, todo está acoplado, o sea, está trabado y puede generar un terremoto. El punto que a mí me preocupa es que cuando... Son dos cosas y ya las hemos mencionado. El terremoto 1922 es uno de los animales grandes. Entonces, su ciclo, si lo entendemos bien, de esos animales grandes debería ser no de 100 años, sino que es mayor, de 300 o 400 años. Eso podría ser una buena noticia. Se necesitan hacer estudios de trinchera y saber más bien de la geología, que lamentablemente no la conocemos en la zona. La mala noticia es que para que haya un terremoto grande se necesitan terremotos chicos. La sismología tiene cosas que son de la naturaleza, y la naturaleza tiende a tener un comportamiento fractal. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo rompo un vidrio, entonces voy y trizo el vidrio, van a haber muchos pedacitos chicos y pocos grandes. Es muy raro que aparezcan muchos grandes y pocos chicos. Siempre en la naturaleza, si nosotros vamos a algún lugar donde hay muchas piedras, van a haber pocos bolones y muchas piedritas chicas. Entonces, si tenemos una piedra grande, necesitamos piedras más chicas, y esas piedras más chicas pueden ser estos eventos 8. Entonces, si yo quizás no creo tanto en la posibilidad de que ocurra un mega terremoto ahí, sí pienso que esa ausencia de terremotos muestra también una carencia de estos eventos más chicos, que son 8 y que también pueden generar algún nivel de daño, incluso 8, 7,5, y que es una zona que hay que estar, yo creo, bastante alerta, estarla monitoreando frecuentemente. Y nada, esto que está ocurriendo de este enjambre solo nos tiene que recordar que somos el país más sísmico del mundo, y que estos terremotos ocurren cuando uno piensa en los terremotos 8, no en los gigantes. Los terremotos 8 en Chile, a lo largo de Chile, hay uno más o menos cada 5 años, un terremoto grande. Entonces, no son extraños, y tenemos que estar preparados, tenemos que tratar de no construir en las zonas de inundación, que son lo más terrible, tratar de construir en sitios adecuados para que soporten estos movimientos, porque cuando eso ocurre, las estructuras tienden, si nos preocupamos, los terremotos se pueden pasar. Cuando nos despreocupamos, es que tenemos que lamentar las consecuencias, como que las cosas, el tsunami arrasa por lugares que estaban construidos, o hay cosas que desafortunadamente estaban mal construidas y lo tenemos que lamentar.
Excelente explicación, profesor. Bueno, me imagino ahí, Cristian, queda bastante claro. Ahí la respuesta del profesor, bastante completa también, ¿no? Sí, súper clarísima. Excelente. Bueno, ahora ya para casi ir en la última parte de nuestro conversatorio, ¿con qué vamos, Cristian? Con la triple unión de placas en Chile. Wow. ¿Qué hay respecto a eso, profesor? ¿Hay una triple unión en alguna parte de nuestro país? ¿Dónde está? ¿Qué sucede? Tenemos una imagen, de hecho, para poder mostrar. Mira, vamos a presentar de inmediato para aquel. Ahí estamos. Si se acuerdan, yo les hablaba que esta historia de las placas es como, porque nadie sabe por qué comenzaron las placas. Entonces, pensar que fue un huevo que se rompió es un mal inicio, o sea, ese inicio claramente no fue, pero bueno, dejémoslo en ese caso. Y Chile quedó entre varios pedazos de cáscara, o sea, está en una cáscara muy estable o única que es Sudamérica, pero está siendo atacado por varias cáscaras. Una de ellas es la cáscara que vamos a llamar, que es la placa de Nazca, que viene desde Centroamérica y termina ahí más o menos donde está Aysén, y después para abajo hay otra placa grande, que es la placa antártica. Entonces, en ese punto particular convergen tres placas. Antártica también avanza hacia Sudamérica. Entonces, en ese punto llegan las tres placas. Nazca avanza más rápido que Antártica. Entonces, en los bordes, como una va más rápido que la otra, también como avanza más rápido, también genera terremotos en esos bordes, y esas son las fallas transcurrentes. Entonces, ahí, en otro lado del mundo, ocurrió un boomerang, parece, que es que me preguntaron y me pillaron completamente. ¿Qué más se puede decir? Ahí, esa es una zona extremadamente interesante porque además como van avanzando a velocidades distintas, claro, la convergencia abajo, como se juntan abajo, es diferente, y hay una zona que hay un vacío de terremoto intraplaca de profundidad intermedia. Es una zona bien interesante donde también en ese punto se piensa que el terremoto de Valdivia fue tan grande que ese ocurrió obviamente en Nazca, que llegó ahí y tuvo que parar porque ya después vino otra placa y le dijo, no, compadre, yo acá me muevo con otro movimiento, así que ahí terminó también Valdivia. Excelente. Profesor, siempre hay una pregunta. En esa zona específicamente, ahí donde se produce el punto triple, ¿hay sismicidad? ¿Es imposible la sismicidad o es poca la recurrencia? Hay sismicidad, pero una sismicidad bien particular, una sismicidad más del tipo que nosotros llamamos tremor, no volcánico. Ahí apareció otro nombre, son otro tipo de terremotitos que son muy chicos, que están más bien relacionados también a pequeños movimientos con la presencia de fluidos. Es una zona súper compleja donde ocurren sismos, pero son tan particulares que tienen otro nombre, que son estos que llamamos tremor no volcánico, que es un movimiento muy peculiar que lleva ese apellido no volcánico ahora para separarlo de los volcanes. Sí que sí ocurren sismos, pero con otro nombre particular que sería este de tremor no volcánico. Perfecto, entonces la respuesta concreta, sí, hay sismicidad, pero una sismicidad diferente, de otro origen, ¿cierto? Exacto, sí. Excelente. Bueno, entonces, Cristian, ahí está respecto... Pregunta, sí, ahí está. ¿esa triple unión de placa también afecta a que el territorio sea en totalidad en islas en el sur? Uy, esa es una muy buena pregunta. No, pero no sé la respuesta. No sé, eso debe influir de alguna forma, y que yo tendería a responderte que sí, pero no lo sé y tampoco lo había pensado. Así que también me pilló, no sé si está pensando, bueno, ahora que ya he hablado un poco ganando tiempo, muy buena pregunta. Yo creo que eso no se ha buscado una relación. Puede que se me haya pasado algo por ahí, pero creo que no se sabe. Sí, porque realmente esa zona es una zona bastante también particular por la existencia de archipiélagos, islas, porque
a nivel geográfico es totalmente distinto, por ejemplo, a la zona norte y centro de nuestro país. Es evidente. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que todo lo que está en superficie uno lo tiende más a relacionar en el primer orden con Sudamérica. Pero lo que va abajo, que sería, también influye de alguna forma. ¿Cuánto influye? Yo no lo sé. El primer orden es Sudamérica, más los efectos de la glaciación, el clima el que ha generado ese tipo de morfología, pero como la parte de abajo, que también influye de alguna forma, ha modelado esa zona, probablemente no está estudiada. Es una muy buena pregunta. Yo no sé la respuesta. Bueno, muchísimas gracias, profesor, de todas formas. Bueno, Cristian, ¿con qué continuamos ya para seguir con el conversatorio? Que está bastante interesante, ¿recordar? Sí. Ahí. Sí. Muy interesante, ha estado muy interesante, la verdad. Bueno, una pregunta también que ha surgido últimamente también es que han habido muchos sismos en el sector de Antártica. Sí, ¿Qué efectivamente. sabe usted acerca de eso? Sí, bueno, primero felicitarlo a usted. Bueno, no tengo Instagram, por si se dieron cuenta que no sabía cómo entrar. No, pero por Twitter ustedes han estado muy activos informándonos de los sismos en la Antártica, así que felicitaciones por eso. También hay en un comentario leí que lo estaban localizando, así que muy bien, porque es una zona ahí que nadie parece que le da mucha importancia, y efectivamente hace varias semanas han ocurrido enjambres, y esa zona es otro mundo también en este tema de las cáscaras de huevo. Ahí las cáscaras de huevo se van separando, o sea, en algún momento, si esto va avanzando y se va hundiendo, en algún momento tiene que haber un origen, y ahí precisamente hay una parte donde se está originando la placa. La placa sale, y al salir también se generan muchas fracturas. Entonces hay terremotos que son gatillados porque esto va ascendiendo, porque esto se va fracturando, y saber en realidad estos enjambres a cuál de estos modelos es, si un modelo se cree más magmático, que la gente dice como con volcanes, o terremotos más clásicos de fractura de material, es otra cosa que hay que investigarla, que así a simple vista no lo que uno diga no, o sea, hay que estudiarlo, o sea, no, por los eventos que ustedes están observando surge eso, y hay que estudiarlo ahora en detalle para saber qué modelo es, pero es una zona que es complejísima en cuanto a cómo quedó distribuida las placas, porque ahí nos fuimos a otras placas. Sí, lo que pasa es que en Chile, como somos tan centralistas, siempre hablamos de Nazca y Sudamérica y hacemos este monito, pero si pensáramos en los pobres pingüinos, ahí con las manos le tendríamos que hacer cualquier morisqueta, porque los contactos allá, como quedaron montadas las placas, es extremadamente complejo, además está muy cerca que está emergiendo la placa. Así que otra cosa muy interesante que está pasando ahí, que sin lugar a dudas tenemos que estudiar para entender bien, y es como les decía, generación del material que va ascendiendo, placa nueva, o las fracturas que están en esa zona. Excelente. Sí, una zona bastante particular, también poco conocida también a nivel, tal vez no científico, sino que a modo de divulgación, porque la gente no sabe, no se entera tal vez que allá en el extremo sur, en el polo, están sucediendo cosas, están produciendo unos sismos, por lo tanto, la gente esto no lo sabe, es lo más probable, por lo tanto, por eso es importante también el tema de la divulgación científica que se realiza el día a día, ¿no? No, por supuesto, y por eso yo lo he tratado de felicitar como varias veces, o sea, la mayor cantidad de veces posible, por la divulgación que ustedes hacen. Y claro, entonces, por ejemplo, en ese lugar que Chile tiene bases, hay marinos y algunas cosas científicas, pero no hay, por ejemplo, una estación sismológica. Entonces, eso también hace que sea muy difícil estudiar esto, por eso el centro sismológico no está reportando de esto, pocas agencias, y ahí ustedes parece que con los pocos datos están tratando de identificarlo, y como tú bien dices, hacer la divulgación de eso que está ocurriendo ahí.
Sí, efectivamente, profesor. Y junto a eso, claro, por el tema de la divulgación también surgen otras interrogantes. Por ejemplo, la gente solamente piensa, la mayoría, que solamente los sismos se producen por subducción propiamente tal, por el tema del centralismo, pero no saben que muchas veces hay fallas, dejando de lado San Ramón porque es una falla muy conocida, pero hay otras fallas también a lo largo del país, como Liquiñe-Ofqui, que son bastante potenciales el nivel de energía a lo que podrían llegar a liberar en un posible sismo, por ejemplo. Sí, claro que sí. El Liquiñe-Ofqui es una falla, otra falla activa, 1.000 kilómetros de largo también. Y ahí han ocurrido sismos. O sea, el terremoto de Aysén del 2007, murió gente ahí, lamentablemente. Así que son zonas que nosotros las descuidamos por el centralismo, porque son zonas de difícil acceso y porque no le damos la relevancia que corresponde y no se dejan un poco de lado, desafortunadamente. Liquiñe-Ofqui es interesantísimo, una falla que es activa, con sismos superficiales que son los más destructivos. Muchas veces uno dice, bueno, en Italia hubo un terremoto magnitud 5 y generó mucho daño. Y nosotros decimos los 5, los sentimos y todo eso. Sí, pero es que estamos haciendo trampa porque son 5 en la subducción que está ocurriendo como a 30 kilómetros. Entonces las ondas, igual que la voz o la música, se atenúa con la distancia. Pero estos son superficiales. Eso quiere decir que nos puede tocar un 5 justo debajo donde estemos nosotros y eso sí puede generar daño. Y Liquiñe-Ofqui es una falla que sí puede generar daño, sí se puede generar un sismo. Y la otra falla que yo les mencionaba es la que ocurre en Magallanes, toda esa región, que es la falla Magallanes-Fagnano, que pasa muy cerca de Punta Arenas, de Puerto Natales, y que obviamente no debemos dejarlas de lado, hay que estudiarlas, no es que generen sismos todos los días, pero en estos verbos condicionales que hablamos los sismólogos, sí podrían generar un terremoto, así que se necesita también instrumentarla y se necesita estudiarla y se necesita que la comunidad sepa los riesgos que tiene en la zona donde habita. Nosotros tenemos la obligación de decirles sus peligros para que los riesgos, ellos tomen las precauciones y los riesgos sean los menores. Se puede vivir en zonas sísmicamente activas, no hay ningún problema. Lo que pasa es que hay que ser precavido y hay que tomar las condiciones de resguardo necesarias. Excelente. Muchísimas gracias, profesor. Muy buena explicación realmente. Bueno, Cristian, ¿con qué continuamos? Disculpe. Sí. La diferencia entre la zona, o sea, los sismos en zonas de divergencia y en zonas de convergencia. Bueno, los de la Antártida estaríamos en una zona de sismos que están ocurriendo porque las placas se van separando. Entonces, cuando uno se va alejando, eso llama que los sismos que divergen, que se alejan, o Nazca con Sudamérica, que son dos placas que van convergiendo al mismo lugar. Eso es un poquito lo que se me ocurre de mencionar como diferencia. Otro lado donde puede uno encontrar sismos de divergencia es también donde nace Nazca, que a veces la isla de Pascua agarra un sismito por ahí, igual tan lejos eso, que es tan producto del nacimiento de la placa de Nazca que va divergiendo con la placa del Pacífico. Que converge, Nazca con Sudamérica converge, y hay otras zonas del mundo donde las placas se van alejando y hay divergencia. Súper. ¿Queda claro, Cristian, verdad? Sí, clarísimo. Excelente. Bueno, vamos ya casi cerrando. No sé, Cristian, si quedarán algunos temas o nos vamos de lleno con las preguntas que han estado llegando durante el conversatorio para poder ir respondiendo e ir cerrando también este gran conversatorio, primer conversatorio, con el profesor académico y, bueno, también director del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. ¿Sí? Sí, ya nuestras preguntas están finalizadas, así que damos paso a la interacción con el público.
Perfecto, entonces, profesor, ¿le parece si destinamos algunos minutos antes de finalizar para que las personas que están ahora en la transmisión puedan ir haciendo sus preguntas? Nosotros las mostramos en pantalla y obviamente una respuesta bastante concisa para que ojalá logremos responder todo lo que nos preguntan. Entonces, sí, eso mismo te iba a decir. Voy a tratar de no ser tan latero en la respuesta. Tenemos acá una pregunta, dice, hola, ¿los enjambres sísmicos son peligrosos? En probabilidades es más probable que luego de un enjambre ocurra un terremoto que es un terremoto de magnitud pequeña y rápida. Entonces, por ese lado sí, pero la probabilidad igual es baja porque la mayoría de los enjambres, después de esa mayoría de enjambres no hay terremotos. Lo que pasa es que nos olvidamos que ocurren los enjambres y solo recordamos los casos particulares que hubo un enjambre y después un terremoto. Así que hay que preocuparse, hay que estar atentos, como lo he dicho, pero no es que sea algo tan peligroso y que sea el fin del mundo porque estamos viviendo un enjambre. Excelente, súper. Seguimos con las preguntas. Acá a ver, estamos eligiendo algunas preguntas. Ya hablamos del norte, de la zona central. Ya esa pregunta la respondimos, pero seamos bien precisos. Si hay enjambre, ¿no hay terremoto? La mayoría de las veces, pero la mayoría de las veces. Pequeños casos Bien. Particulares, después de un enjambre ha venido un terremoto. Excelente. Continuamos con otra. ¿Podrían estos eventos desencadenar el terremoto que se espera para el norte? No, no para nada. Son eventos muy chiquititos y es como, sí, porque usted mueve el refrigerador en su casa, se le va a mover el refrigerador del vecino de su casa. No hay forma de conectar. Excelente. Continuemos con las preguntas. Acá también hay una pregunta bastante interesante. Dice, ¿la separación de corteza que está ocurriendo en África podría llegar a separarse completamente del continente? En millones de años, así como las placas se van moviendo y se generan, pero nuestro concepto de humanidad, África va a estar siempre en el mismo lugar y no va a estar separado. Así que no se preocupen, ni siquiera los nietos van a tener que aprender el nombre de otro continente, va a ser siempre África. Excelente. Acá han llegado otras preguntas. Bueno, por interno también, mientras busco las preguntas, dicen, ¿de qué depende de que un sismo produzca un tsunami? ¿De qué depende eso? La placa de Nazca y Sudamérica y parte de Sudamérica que está debajo del mar. Entonces, si se mueve el terremoto, o por ejemplo la parte del refrigerador que está debajo del mar, cuando esa levanta la columna de agua genera un tsunami. Lo que pasa es que hay una parte del refrigerador o gran parte que no está debajo del agua, entonces en esos casos no se generan tsunamis. Entonces eso, en casos particulares, es que se genera cuando el movimiento del terremoto, el deslizamiento, levanta la columna de agua. O los otros casos ya muy extraños, como el de Aysén, que se cayó una ladera del cerro, el fiordo, con ese tsunami. Ese ya es otro caso. Perfecto. Bueno, profesor, otra pregunta también que se repite, yo creo que es como la más importante que hay que dejar en claro, que es como la típica. Sismo, temblor, terremoto, ¿son distintos o son iguales? Bueno, pero sí, o sea, pero todo el mundo usamos las palabras sin darnos cuenta. Si es muy temblor, yo creo que lo usamos indistintamente para definir algo que no generó mayor daño. Y cuando hay algo que genera daño, nosotros instintivamente hablamos de terremoto. O sea, entonces, uno podría decir por el daño, pero como en Chile tenemos estos bichos grandes y estos bichos chicos, lo que pasa es que ocurre que hay un bicho grande de esa magnitud 8 para arriba, y aunque no genere daño, como puede ser tan grande su extensión, también le vamos a decir terremoto. Entonces, es una mezcla entre tamaño y daño. Nosotros mencionamos terremoto, y cuando son chicos, hablamos de temblor. Entonces, cuando no hay daño, siempre decimos temblor en tal parte, y sismo parece que se usa menos que temblor.
pero está dado por eso, y es una definición que se necesita, que siempre se repite, y una necesidad lingüística de nosotros para separar las cosas grandes que generan, o chicas que generan daño, con los chicos que los sentimos nomás, porque en otros países no hay tienen esos sinónimos, pero no los usan uno solo. Por ejemplo, los gringos solo usan earthquake, terremoto. Tienen tremor, pero casi no lo usan. Nosotros necesitamos usarlo más porque tenemos pico y grande a cada rato. Súper. Profesor, mire, acá otra pregunta dice, ¿en Chile hay sismos asociados al movimiento de masas magmáticas? Solo en los volcanes, pero son muy chiquititos. Entonces, los volcanes a veces se rompe el cono del volcán y eso genera algunos sismos, pero el área es muy chica. El resto, en la subducción o en todas esas zonas, no ocurre. Excelente, profesor. Bueno, les cuento ya, Cristian y profesor, que las preguntas ya se han ido repitiendo, por lo tanto, hemos ido contestando globalmente todos. Por lo tanto, bueno, para ir finalizando ya este conversatorio, queríamos saber también una apreciación, tal vez personal, como usted. ¿Qué dice acerca de la predicción sísmica? ¿Usted cree en eso? ¿Acepta tal vez como una propuesta nueva la sismología? ¿Qué hay respecto a eso? Como usted quiera ahí, si contesta como sismólogo o como persona ahí natural. No. No, sí, mira, la predicción, lo que pasa es que cuando uno menciona la palabra predicción, uno se imagina a la persona que va a decir que tiene una bolita mágica y nos va a decir que mañana va a haber un terremoto en el norte de Chile, entonces, o un temblor en el norte de Chile, como tiembla cada rato, siempre va a acertar. Pero saber si va a ocurrir un terremoto pronto o en tal fecha, con algunos datos precisos, el proceso de estas cáscaras se conoce hace tan poco y es tan complejo que no tenemos un modelo físico ni nada para poder dar una respuesta certera. Ese es el problema de la sismología y por eso aparecen las palabras incondicionales. Nosotros hemos avanzado a algo, entonces uno puede hablar de probabilidades y eso sirve para la ingeniería, por ejemplo. Sirve para muchas cosas. Entonces, la predicción propiamente tal, seguramente con el tiempo, cuando conozcamos más de los terremotos, nos vamos a ir acercando y no va a ser necesidad de hablar tanto en condicionales, pero en este momento es imposible. Y cuando aparecen chamanes, numerólogos, toda esa gente que dice que puede predecir los terremotos, unos brasileños que estuvieron muy de moda en su tiempo, la verdad es que ellos no tienen no hay un modelo físico detrás que permita corroborar su hipótesis, entonces generalmente hacen trampa y dicen que existe tal cosa, pero nunca se valida, nunca la sociedad lo acepta, y son muy efímeros en el lenguaje, muy vagos. Entonces, en Chile siempre va a temblar. O sea, si usted me dice que hagamos una apuesta si va a temblar mañana, me da lo mismo, porque sí, le voy a decir que sí, va a temblar y yo voy a ganar. Entonces, la predicción nos vamos a ir acercando probablemente a conocer con mayor certeza el comportamiento, pero en este momento es muy complejo y lo que nosotros necesitamos como académicos, como lo que sea, como la divulgación que ustedes hacen, es explicar que la predicción en este momento no es posible porque el modelo es muy complejo y no lo entendemos bien. Entonces, no es que en sí no se pueda predecir, quizás en 100 años más nos vamos a acercar mucho más, pero hoy en día conocemos poco del famoso contacto de placas y cómo es, y eso hace que estemos lejos de una predicción como es la que quisiéramos todos como chilenos, que a cada rato estamos temblando y que hemos repetido todo el rato y en algún momento puede ocurrir un terremoto. Obvio que nos gustaría tener una predicción que en el noticiero o al final, en vez de salir el pronóstico del clima, dijera el pronóstico de los terremotos. Pero bueno, quizás los nietos nuestros, quizás en 100 años más, nos falta para eso, pero nos falta porque el fenómeno no lo conocemos bien aún
y necesitamos más gente que se motive a estudiar la sismología para que revierta esto y avancemos, no sé si en la predicción, pero en el conocimiento de por qué se generan los terremotos. Así es. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, es un gran desafío que se viene para la ciencia, para la sismología en particular, por lo tanto, aún quedan años también de estudio. Bueno, Cristian, también te comento que ya vamos terminando, así que si te gustaría también ahí acotar, comentar algo para que ya vamos terminando este primer conversatorio con el profesor Sergio Ruiz. Tenemos problemas de audio. Sí, quería hacer una acotación. Es sobre los sistemas de alerta temprana. ¿Usted cree que sea factible aplicar un sistema de alerta temprana como lo es en México, aquí en Chile? Los sistemas de alerta temprana, eso significa que con la primera llegada de la onda nosotros podemos predecir los terremotos. Entonces, en general, como el mismo uno cuando siente un terremoto, si es de subducción, ese es el único problema, que nos puede tocar otro terremoto, que tenemos tantos tipos de terremotos que nuestra calibración se puede ir al carajo, así que tener mucho cuidado. Pero finalmente con las primeras ondas nosotros sabemos si el terremoto va a ser más grande o más chico, porque las primeras ondas tienen una información del tamaño final del terremoto, y estudiando esas primeras ondas uno puede hacer una predicción. Entonces, en el sistema de alerta temprana sí se va a avanzar, eso hay que implementarlo en Chile, pero necesitamos caracterizarlo mucho mejor, porque en México hacen trampa, porque en México las ondas avanzan a una cierta distancia, entonces ellos toman la información de la costa, y cuando uno habla de México, habla de Ciudad de México, que está a 300 kilómetros al interior, y es una gelatina. Entonces, si yo tengo una mesa, comienzo a mover la mesa, logro conocer el tamaño del terremoto por el inicio de la mesa, las ondas viajan porque no son instantáneas, y le logro informar a Ciudad de México que además como una gelatina va a amplificar las ondas. Y hay más tiempo. En Chile, claro, uno de ustedes me dicen, bueno, por ejemplo, Santiago, si yo ocurre un terremoto en la costa, entonces podría informar lo que está en Santiago. Sí, pero tenemos que trabajar un montón también de nuevo, porque en vez de minutos que se demoran las ondas, como pasa en México, acá nos vamos a demorar segundos. Así que sí, es algo que hay que estudiar, que hay que trabajar para conseguirlo, pero no tenemos el caso ideal de México, que está muy lejos al interior, que se ha mostrado que funciona, pero cuando son los terremotos en la costa y hay una distancia enorme. Acá tenemos menos distancia, y es algo que hay que trabajar, y es algo que también hay que impulsar para que se estudie a nivel de gobierno, para que se impulsen esas iniciativas. Y sí, veamos si es factible un sistema de alerta como el que tienen los mexicanos. Perfecto, muchísimas gracias, profesor, por su respuesta. Ya siendo aproximadamente un cuarto para las 11 de la noche, ya vamos finalizando este conversatorio. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo, le agradecemos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la instancia. Recordemos ahí, para las personas que nos están observando en pantalla, Sergio Ruiz, profesor y también director del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, sismólogo, doctor en sismología, por lo tanto, realmente es un agrado, un privilegio poder tenerlo acá junto a nosotros. Realmente, muchísimas gracias de todo corazón a nombre de Red Geo Chile. Y bueno, esperemos también que estas instancias puedan ser también participativas para otras ocasiones. Así que, profesor, agradecido y nada más que decir, al menos por nuestra parte como equipo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente los felicito por estas actividades, así que enormemente contento de poder haber compartido con ustedes estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Entonces, también les recuerdo que toda esta semana estaremos con un ciclo de conversatorios exactamente a la misma hora, en el mismo lugar, acá a través de Instagram Live. Mañana también nos espera un colega suyo también de la universidad más que todo, el profesor José Massa. Ese es un rockstar. Así que muchísimas gracias, profesor, por esta instancia. También agradecidos por haber sido uno de los pioneros acá en nuestro ciclo de conversatorios. Así que nada, vamos a agradecerle de todo corazón a nombre del equipo. Que esté muy bien. Muchísimas
muchísimas gracias por la sintonía del día de hoy y mañana nos vemos entonces a través de Instagram Live, Red Geo Chile, para que puedan compartirnos a la misma hora, 21 horas, hora de Chile. Así que, profesor, le mando un abrazo virtual. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Chao, chao, cuídense mucho. Chao, hasta luego. Chao, Cristian, que esté bien. Cuídate. Chao, hasta luego, profesor. Chao, Cristóbal. Chao, Chao, profesor. chao, chao, Cristian, chao, Cristóbal. Disponibilidad. Y muchas gracias también a los seguidores por estar viendo este primer conversatorio. Que estén muy bien, un abrazo virtual y nos encontraremos en otra ocasión. Así es. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias por la sintonía. Hasta luego. Nos vemos mañana, 21 horas. Chao, chao.